Bienvenidos a este video de estadística básica denominado Estadística básica para el agro octavo, que vamos a tratar de errores y su tratamiento. Para comenzar vamos a aclarar que en el último video habíamos dicho que era el último video. Muy bien, eso se puede atribuir a malicia o a un error. Como se trató de un error, vamos a seguir hablando de los errores. Y como dijo el filósofo, errar es humano. Entonces, por consiguiente, haciendo un silogismo lógico, podríamos concluir que la herrería es la profesión más rentable de la humanidad. Ahora, supongamos que tenemos datos de origen experimental o de origen productivo. Y nosotros, obviamente, con esa fuente de datos vamos a hacer nuestras investigaciones o cuantificaciones productivas. Vamos a descubrir que hay una cuestión que puede darse por arrastre o por accidente, llamados errores sistemáticos o errores accidentales. Vamos a verlos. Los errores sistemáticos son obviamente aquellos que se refieren al sistema. Permanecen constantes, es decir, es como si agregáramos el error en cada una de las mediciones y afectan a todo por igual, a todas las mediciones y a todas las conclusiones. Esos errores se pueden deber tanto a factores instrumentales, es decir, el instrumento que nosotros estemos utilizando y cómo lo estemos utilizando, a factores personales, es decir, somos corto de vista, no entendemos la escala o tenemos un mal día, o a la elección del método, es decir, vamos a utilizar una forma de tomar esos datos que quizás no sea la más correcta y requiera de algún tipo de análisis. Por otra parte, los errores accidentales son, como estamos viendo en las imágenes, accidentes. Es decir, en este caso estuvimos haciendo algunos experimentos con gatos y perros y salieron estas cosas. Estos son errores que pueden producir variaciones, pero que no necesariamente se arrastran en todos los datos, sino en algunos datos en especial. Es decir, uno puede medir algo y esa sola medición es afectada. Sin embargo, en el proceso final, eso puede arrastrar a errores. Entonces, tenemos que tomar una serie de prevenciones para evitar ese tipo de situaciones. Para eso, tenemos que considerar la exactitud, que es el grado de concordancia entre el valor verdadero y el experimental, es decir, el que estamos tomando, el de la medición. Tenemos que tener en cuenta la precisión, que vendría a ser magnitud de una medida, hasta qué punto la vamos a expresar, por ejemplo, en grados decimales. Suponemos que tenemos un peso. Si nosotros utilizamos 3 decimales, quizás no sea adecuado, porque con tener solo un decimal sería correcto. Y por supuesto, la sensibilidad. La sensibilidad es el valor mínimo de esa magnitud. Supongamos que tenemos una balanza que la medición mínima es 1 gramo. Si nosotros ponemos menos de 1 gramo, la sensibilidad va a ser bastante problemática. No podemos medir menos de 1 gramo. Entonces podemos concluir que la exactitud y la precisión van de la mano, pero no son lo mismo una hacia la otra que la otra hacia la primera. Para cuantificar los errores, vamos a utilizar una serie de pequeñas fórmulas muy sencillas que se denominan error absoluto y error relativo. La primera, el error absoluto, denominado delta X, es la medida obtenida menos el valor verdadero. Por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto que pesa 5 gramos. Si ese objeto lo pesamos y nos da 4,98, por una simple resta nos va a dar que la diferencia es menos 0,02 gramos. En este caso estamos diciendo que esa medición está afectada por menos 0,02 gramos. Esto no nos es útil porque no la podemos extrapolar a todas las demás mediciones, suponiendo que fueran diferentes y que no todas fueran de 5 gramos. Entonces, por simplificación, vamos a utilizar el error relativo, que se expresa en porcentaje y se construye de la siguiente manera: el error absoluto dividido el valor real. Esto nos daría un índice que vendría a ser 0,004, que multiplicado por 100 nos da el porcentual, que es 0,4%. Entonces podemos decir que toda la serie de mediciones pueden llegar a tener un error de 0,4%.
Por supuesto que si tenemos muchos datos, tendríamos que tabular ese error absoluto y relativo con otros métodos más sofisticados, pero no es el caso aquí. Es simplemente una aproximación. Después tenemos que, cuando expresamos los valores decimales, tenemos que aplicar algún tipo de redondeo. Por ejemplo, en el primer valor, que es 3,418, el tercer decimal es 8. Tranquilamente podemos redondear el segundo decimal a 2. Y lo mismo con el 0,123. Entonces, tenemos que determinar no solamente la medición correcta, sino que si vamos a trabajar con valores decimales, estipular hasta cuántos decimales vamos a trabajar y qué grado, digamos, de redondeo vamos a utilizar. Si estuviéramos hablando de temperaturas, por ejemplo la temperatura ambiente, y no estamos hablando de un laboratorio, sino de una explotación agropecuaria, no tiene mucho sentido tener 2 decimales de temperatura, ni 3. Tranquilamente podríamos utilizar un solo decimal y sería correcto. El tratamiento de los errores lo podemos dividir en 2 campos: los procedimientos y lo instrumental. Vamos a comenzar por lo instrumental. Los errores de lectura. Cuando trabajamos con instrumentos analógicos como ser pluviómetros, termómetros o otros instrumentos que tengan agujas, es correcto pensar cuál es la posición correcta para visualizar el instrumento. En la imagen vemos un pluviómetro o un termómetro que está siendo visto desde 3 posiciones. La posición B y C son incorrectas porque inducen a una lectura superior o inferior de lo que en realidad es. La lectura correcta es paralela a la marca, que es la A. Eso, obviamente, cuando estamos en un laboratorio es más sensible todavía. Otra de las cuestiones son las mediciones reiteradas. Nosotros no nos tenemos que conformar con un solo vistazo al instrumento, sino cuando vamos a tomar una medida o un conteo, en la medida de lo posible, realizarlo varias veces para estar seguros que ese valor es el correcto y no es un valor que vimos rápidamente y nos equivocamos. Un caso típico puede ser, por ejemplo, en un termómetro de una estación meteorológica, que la marca de los 10 grados no está particularmente indicada, sino que es una línea más larga nada más, pero sí están indicados los 5 grados, entonces si uno mira rápidamente puede pensar que hay 5 grados cuando hay 15 o viceversa. Eso se evita mirando 3 veces el instrumento y siendo cuidadoso. Por supuesto, cuando nosotros tenemos los datos y también los procesos, es decir, las planillas de Excel o los scripts de R, tenemos que tener copia de seguridad de todo, es decir, de los datos crudos, tal como fueron tomados, de los datos procesados en Excel o en R, etc., y tener copias porque es muy común que se corrompan los datos y que después empecemos a tener problemas para establecer las conclusiones correctas, o simplemente puede haber un problema en la computadora y se pueden perder. Y finalmente, tenemos que aludir a los cuidadosos cálculos que tenemos que hacer. Si ustedes van a hacer algún tipo de gráfica o análisis estadístico de su producción o de algún experimento, deben mirar cuidadosamente cómo es que van a hacer eso y revisarlo. Un ejemplo: en el video anterior, en una parte se indujo un grosero error con la idea de que ustedes hicieran un ejercicio y se dieran cuenta de cuál fue el error. Bueno, lo vamos a aclarar acá. El error fue que cuando estábamos hablando de la regla empírica, habíamos dicho que una desviación hacia arriba o hacia abajo de la media nos daba el 68%, 2 desviaciones nos daba el 95% y 3 desviaciones el 100 o el 99.74%. Pero cuando ustedes miran la fórmula del costado, van a observar que en lugar de decir media menos desviación, decía media menos varianza. Ese error fue inducido a propósito para, obviamente, generar un ejercicio posterior y que se dieran cuenta de cuál es el error. Ahora, si nosotros hubiéramos hecho los cálculos de esa regla empírica con la varianza, hubiéramos obtenido un montón de problemas, porque no hubiera funcionado adecuadamente. Entonces, resumiendo,
cuidadosos cálculos. Revisen bien las fórmulas, revisen bien los datos que intervienen en esa fórmula y así van a poder tener las conclusiones adecuadas.